buenas. Hoy tenemos novedades importantes. Está movidita tanto Popular, PSOE, Ciudadanos. A ver, Honorio, ¿qué te parece la guerra entre Ciudadanos y el PP? Yo creo que era inevitable, ¿eh? Era inevitable, porque aunque en su momento hubo un pacto y consiguieron llegar juntos a ocupar algunos ayuntamientos y algunas comunidades, pero si repasamos brevemente la historia reciente de la Comunidad de Madrid, hemos visto a Aguado desafiar insistentemente la posición y el estatus de Isabel Díaz Ayuso, la cual a su vez estaba siendo también cercada y hostigada por el Partido Socialista, que en definitiva es el agitador de todas estas, de todos estos enjambres, vamos a decir así, ¿no? Alguien ha agitado la colmena y las abejas se han revolucionado. Así es que yo no me sorprende para nada, yo creo que era, yo casi diría que era hasta necesario, porque en el panorama político español actual es muy conveniente ya fijar posiciones. Y entonces todo el mundo sabe y todo el mundo dice que la derecha está fragmentada, está muy seccionada, que esos partidos de derecha, que yo no sé hasta qué punto Ciudadanos es de derecha, pero bueno, deberían haberse unido para llegar a alcanzar, por lo menos ser una oposición de referencia para gobiernos socialista y comunista que nos preside. Bueno, pues hemos visto los desatinos que se han venido produciendo. Si lo ha hecho el PP, lo ha hecho Casado en la moción de censura, ¿qué cabe esperar de, de, en este caso, Ciudadanos? Brevemente, no quiero tampoco hacer intervenciones muy largas, brevemente. Todos coincidimos que Ciudadanos se equivocó cuando saltó de Cataluña a la política nacional, a Madrid. Ese fue un error de base. Ese error viene a confirmar que las opciones de centro no son válidas, porque todas fracasan. Ese error viene a confirmar que se precipitaron en dar ese salto, que quizá más adelante podrían haberlo hecho. Y ese error viene a confirmar su empecinamiento en abandonar el espacio que ellos habían ocupado por méritos propios y además eran necesarios para el conjunto español. Porque al no estar presente el Partido Popular en Cataluña, Ciudadanos, una opción más centrista en este caso, era el que enarbolaba la defensa de España en Cataluña. Y abandonaron esa opción por la ambición de conquistar otras plazas. Así es que quedaba un reducto. Y Inés Arrimadas, probablemente consciente de que ese reducto podría desaparecer en unos próximos comicios, intentó un golpe de mano para seguir estando con ese grupito que le ha quedado en el poder. Yo creo que las urnas, y espero que las urnas, hagan desaparecer por completo esa opción, incluida Inés Arrimadas. A ver, Jorge, tu opinión. Yo me siento un poco triste, ¿no? Porque de alguna manera nos estamos, eh, no voy a decir que cargando la democracia, porque eso me parece, sino que no se aprende nada. Primero, la política es una cosa importante, es decir, la política, de ahí, aparte del boletín oficial del Estado, es de donde se puede dinamizar, se puede avanzar, se pueden crear planes. Y después, yo no creo en eso de la política, el arte de lo posible, que siempre se ha dicho, porque de alguna manera creo que en una era mucho más tecnológica y tal, yo creo que hay que empezar donde además todo se sabe, donde hay pues actuar de una manera diferente. Para mí el problema de base que ocurre en España es que la calidad de los políticos ha llegado a un punto de degradación excesivamente grave. Con lo cual, todo lo que hacen es politiqués, un juego de niños, algo muy infantil, y lo que están es en un reparto de cromos y en hacer propuestas para que eso garantice una serie de puestos para, en definitiva, es una lucha de sillones donde los votantes, donde las personas que los hemos llevado allí, estamos en la ecuación en la mayoría de los casos. Sí que, Y además hemos institucionalizado la mentira,
hemos institucionalizado la marrullería, hemos institucionalizado el intento de cargarnos el Estado de Derecho como algo normal, es decir, el Estado de Derecho que se basa en tres patas, ejecutivo, legislativo y judicial, pues empezó Alfonso Guerra con el PSOE, y nadie lo ha rectificado, es decir, todos los años de gobierno de Aznar y de Rajoy tampoco lo han rectificado, donde los jueces tendrán que tener su reglamento interno, tendrá que haber un nivel de exigencia para depurar las irregularidades, que también las hay en los jueces. Tendrá que haber una evaluación de su volumen de trabajo y de su volumen de trabajo bien hecho, porque para qué dictes sentencias para que después el 95% se las carguen en una instancia superior, porque está o bien mal tramitado. O sea, por ejemplo, se decía de Garzón que lo que hacía era que lo enfollonaba todo y que después todos salían de rosita porque lo había procesado con muchas deficiencias. Por lo tanto, vale, eso habrá que hacerlo para que no sean unos reinos de taifas en el sentido de que hagan lo que quieran, pero tienen que tener independencia. Porque los jueces que no son independientes son jueces que bajan la cerviz ante el poder. Porque el poder tiene una fuerza y unos tentáculos impresionantes. Entonces yo no quiero jueces corruptos, pero tampoco quiero jueces serviles, sino jueces que tengan... nos estamos cargando, es decir, en este momento el legislativo es un decorado, con lo cual ha pasado a ser el ejecutivo. Es decir, no voy a entrar en las teorías de conspiración de, por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos imitando a Venezuela, diciendo que todos estos estuvieran actuando allí con las leyes habilitantes, con lo cual el Congreso le daba al Ejecutivo para que pudiera hacer las leyes que después tuvieran que ser refrendadas con el Parlamento. Bueno, pues aquí estamos haciendo algo parecido, es decir, la pandemia ha servido de excusa para reducir garantías. Y después hay una enorme deslealtad. Y por último, es una falta de empatía. Es decir, en medio de toda esta pandemia, en medio de la crisis económica que nos va a llegar, porque lo que ahora mismo tenemos está ahí medio contenida, pero como siga esto alargándose mucho, pues van a seguir cayendo comercios y va a seguir empresas, va a seguir cayendo muchos puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esas demagogias? Vamos a crear empleos de calidad, que todo eso no son más que soflamas y marketing. Yo realmente me siento triste. Honorio, ¿qué te parece la maniobra que hacen estos de el PSOE y Ciudadanos montando una moción de censura para solapar o intentar parar? A mí me parece que es un fraude de ley, porque si tú firmas un decreto de disolución del Parlamento, ya está firmado, ya se publicará, pero está firmado. No puede después de eso decir, como esto no se ha publicado, yo mientras pongo, pues eso es paralizar. O sea, en ese caso jamás habría una moción de censura, porque siempre puedes poner, antes de que se publique, puedes poner intercambiar una moción de censura. Claro, pero ahí parece ser que los expertos, hasta ahora, lo que yo he oído por parte de expertos en este campo, es que Isabel Díaz Ayuso tiene el documento que recoge que ella se anticipó a esa moción de censura, con lo cual el pleito en los tribunales, claro, teniendo en cuenta que el Poder Judicial está prácticamente en manos del gobierno, puede durar, que finalmente le van a dar la razón. Se puede enconar y tardar mucho tiempo y eso puede dificultar, digamos, el proceso, pero no tiene nada que hacer, es decir, jurídicamente hablando. Ahora, yo he visto tantos atropellos jurídicos, pues que no me extrañaría que hubiera un pucherazo ahí gordo. Yo no creo, o sea, yo creo que el sorpaso ha sido de tal calibre que ellos mismos lo han aceptado, lo han admitido. Es decir, yo no he oído las declaraciones de los líderes ayer, precisamente no iban en contra de que el disolver la Cámara y todo esto fuese, por parte de Díaz Ayuso, estuviese fuera de lugar en el tiempo, sino todo lo contrario. Todas las declaraciones de ellos iban en el sentido de reprochar que no había necesidad, etcétera, etcétera.
es una maniobra, pero hay que tener en cuenta que este gobierno ha llegado a través de maniobras. O sea, el propio Sánchez llegó a subirse a la cúpula del Partido Socialista a base de maniobras y de trampas. Y los que le han sido fiel, como la inútil esta de la Adriana Lastra, pues luego pues les ha sido recompensado. Es decir, estos son los asaltadores, estos son una colección de asaltadores y lo saben hacer muy bien, y el Ábalos es especialmente estratega y genio en esa conducta. Así es que eso es lo que han pretendido. Como por las buenas no había manera, y la figura de Isabel Díaz Ayuso cada vez estaba más asentada en Madrid, y desde hace mucho tiempo ellos han ido sistemáticamente a por ella, ahora les ha desafiado por no cerrar en Semana Santa. Yo, sinceramente, no tengo muy claro personalmente cuál es la conducta que se debe seguir. Lo que sí tengo muy claro es que los efectos de la situación que estamos viviendo van a durar muchos años. No solamente en lo que causa vidas humanas, que es lo primero que nos debe importar, pero tampoco debemos olvidar que los que no mueren ahora por el COVID puede que mueran en el futuro de hambre. Que la hambruna que no conocemos nosotros, nuestras generaciones, se apodere. La hambruna, porque ese es el estado de cultivo que ellos buscan. Me refiero ya a los más arrimados al comunismo, al neocomunismo. Esa situación de caos social es el caldo de cultivo en el que ellos crecen. Y entre tanto, lo que pasa es que aquí no nos damos cuenta. Yo el otro día me dije, no me merece la pena, o sea, tengo otras cosas que hacer, pero me gustaría tener media hora para buscar los discursos de Sánchez desde el marzo del año pasado, que empezó el tema de la pandemia, todos los discursos de Sánchez que hablan de dinero. Yo cuando el año pasado, no, es que nadie se acuerda ya, porque aquí tenemos la memoria muy frágil, nadie se acuerda, pero ¿recordáis cuando habló de 200.000 millones de euros? Yo dije, ¿pero de dónde los va a sacar si no los tiene? La última han sido los 15.000 millones estos. Pero si está mendigando las ayudas de los fondos europeos. Pero si no los tiene. ¿Pero de dónde lo va a sacar? Bueno, pues yo el otro día comentaba con un grupo de amigos y digo, joder, yo me gustaría tomar nota de todas las promesas en dinero que ha hecho Sánchez desde que empezó este calvario, sumar y decir, todo esto es lo que nos ha prometido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque los ERTES no se terminan de reintegrar, el comercio no termina de activarse, no existen ayudas al autónomo, no existen ayudas a las empresas. Estamos viendo en Madrid, es que la Comunidad de Madrid quizá es, no digo la más sensible, pero como recoge un poquito todo lo que ellos combaten, estamos viendo establecimientos emblemáticos echar el cierre, porque no pueden aguantar. Estamos viendo establecimientos con una solera extraordinaria que han hecho frente a situaciones incluso de la guerra civil, y ahora no pueden ya con esto, porque la situación no es la misma que en el año 36. O sea, no ya por la guerra, sino porque la situación social, económica, jurídica y demás es diferente. Y entonces hoy es un esfuerzo tremendo, y Jorge lo sabe mejor que yo. Una empresa, el tema personal es el capítulo probablemente más caro por los impuestos, por los sueldos, en fin, por todo lo que eso conlleva. Entonces, en fin, yo sinceramente creo que yo aplaudo la moción lo que ha hecho Díaz Ayuso, porque yo creo que conviene. Una de las cosas para poder gobernar bien es tener la tranquilidad. Es decir, no puedes estar mirando por el rabillo del ojo si tu vicepresidente te la juega, si se va a reunir en secreto a Moncloa, si te llega el rumor de que están preparando hacerlo. No, hay que limpiar. Hay que limpiar. Si esta maniobra sirve para limpiar y echar de ahí a todos estos tíos, que los echen. O sea, que los echen las urnas, que la gente, yo creo que, vamos, con mucho cambian las cosas, la van a acosar, la van a hacer de todo, y al alcalde igual. Yo, de todo el PP, salvo a estos dos, y con reservas a Cayetana. Todo lo demás me sobra en el PP. Y probablemente me estoy liquidando gente válida, probablemente, yo no los conozco. Pero de lo que se ve en el panorama nacional, yo excluyo a estos tres. Y Cayetana con reservas. A los demás, es que no los quiero ni ver. Si todo esto sirve para echar a todos los ciudadanos, que tampoco son todos, porque Toni Cantó, por ejemplo, ha tenido una dignidad tremenda, y ayer se manifestó en contra de la decisión de sus jerarquías en el partido. O sea, para mí bienvenida a la situación, y ojalá esto sea el comienzo de una etapa diferente, por lo menos dentro de las dificultades, gobernar con la tranquilidad y aplicar las normas que ellos consideran que tienen que aplicar para ir saliendo adelante, porque o sea, no nos damos cuenta de lo que va a ser el futuro.
O sea, todo el tejido empresarial se está cayendo, pero a pedazos. Y no va a ser fácil reconstruirlo. Y no va a ser fácil. Aparte de Ya, la herida social, de la cantidad de gente, 100.000 muertos. Es que vamos a ver, 100.000 muertos. Esta gente no se puede ir de rositas a su casa, porque ellos son culpables en gran medida. No han tenido diligencia ni para comprar en su día la falta, que lo podían fabricar las monjitas en los conventos, aunque a mí me decían que eso no lo pueden hacer las monjas. Lo pueden hacer perfectamente, las mascarillas perfectamente, coño, si lo han hecho toda la vida. Perfectamente. No hay nada que tecnológicamente fuera tan extraordinario que no se pudiera fabricar en España. O sea, yo confío en España. A pesar de los españoles, yo confío en España. Somos eh, capaces de muchas cosas. Bien dirigidos. Perdóname, yo Jorge. no, no, que va. Solamente quería dar dos brochazos de lo que estás diciendo, ¿no? Porque quizás acababas y ahora estabas empezando a dar un, una reflexión de futuro con cierta, con cierta esperanza. Pero yo quiero, yo soy muy crítico con, por ejemplo, en Cataluña. Yo ataco frontalmente a Sánchez Llibre. Le digo que es un fariseo y que él ha estado de la mamandurria con muchos años con Convergencia y Unión y tal, y de la gran patronal y tal. Tengo muchas dudas. Pero ¿qué pasó en la anterior crisis, que también fue muy profunda, muy profunda? Pues que de alguna manera las empresas lo que hicieron fue capitalizarse, sanearse, y una cosa muy importante es mirar hacia afuera. El consumo en España con el número de parados y con la crisis que había desaparecido, y las empresas optaron por la internacionalización, una cosa que tenían que haber hecho antes, porque desde el punto de vista empresarial, vender a Alemania, vender a Francia, vender a Italia no es exportar, porque estamos dentro del mercado común. O sea, exportar es vender en Estados Unidos, vender en otros muchos sitios. Pero lo cierto es que nuestras empresas salieron fuera y tenemos cualidades y capacidades y ayudaron, junto con apretarse el cinturón, capitalizarse. Y yo estoy convencido, porque no queda otra, porque hay que seguir viviendo y hay que seguir, y eso no se puede hacer pues produciendo cosas, vendiendo cosas y tal. La única cosa que está empezando a ocurrir, y aunque hasta ahora ha sido muy minoritaria, no es desdeñable, que la pandemia ha traído una cosa que ya hay gente que lo hacía, que es el teletrabajar. Y otra cosa muy importante, que en todas aquellas empresas que van unidas a temas tecnológicos, pues no, que van unidas a la inteligencia artificial, pues realmente su localización no tiene por qué ser española. Y ahí puede haber una fuga de intereses económicos muy importante, porque nosotros no estamos en esa labor. Lo del Rubios y todo esto a mí me parece una mera anécdota. Por ejemplo, a mí me parece mucho más importante que Grifols, cuando hace la ampliación de capital y entra las fundaciones, entra Soros, lo primero que hace es trasladar su domicilio social a Irlanda. ¿Por qué? Pues porque por impuestos de sociedades se paga. Es decir, somos muy independentistas, muy catalanistas, muy de izquierdas, pero la pela es la pela, ¿no? Y realmente ese va a ser un ejemplo a evitar. Si tú no creas un campo de cultivo para que fluya, para que haya facilidad para generar empleo a través de los empleadores, pues lo vas a tener complicado. Y esa tendencia que yo estoy escuchando por ahí, de que y no por ahí, sino tengo algún recorte de algunas personas de una gran solvencia diciendo que en esta nueva etapa el peso del Estado va a ser mayor en la empresa. Pues si realmente, a pesar de lo que dice Mariana Mazzucato, con la que yo no acabo de estar absolutamente, totalmente de acuerdo, de lo del Estado emprendedor, efectivamente el Estado puede impulsar muchas, pero impulsar, favorecer, aportar dinero en una fase en la que
de alguna manera, si no hubiera ese impulso, no se haría porque hay muchas incertidumbres de futuro, grandes capitales y tal. Ahí el Estado puede hacer una gran labor, no dando subvenciones, sino participaciones, para luego recoger los inputs. Si no se hace todo eso, no sirve para nada. Y yo creo que este gobierno estas cosas ni las huele. No es que ya, no es si las sabe o no las sabe, es que yo creo que ni las huele. Bueno, vamos a otro tema. Es el tema de que Venga, los partidos de centro parece que están malditos. Al final todos desaparecen. Desapareció UCD, desapareció sí, CDS, desapareció el sí, de Rosa Díez, UPyD. Este va a pero desaparecer. es, ¿Qué ocurre con, ya, con los centros? algo que tenemos en nuestro ADN. Somos batalladores, somos extrovertidos, somos tal. Es decir, hay diferentes países dentro de la Unión Europea que no son capaces de crear una mayoría absoluta y son capaces de convivir. Y entonces, ¿eso que da al electorado muchos matices. Pero es que nosotros tampoco somos de matices, somos de trincheras. O sea, eso que yo oía hace 30 años, ¿yo a quién voy a votar? Yo soy obrero, pues tengo que votar al Partido Obrero. ¿Lo que estás diciendo? Tienes que votar al partido que te esté poniendo delante tuyo un programa o algo que creas que va a traer lo mejor para ti. No traiga el partido más conservador o el partido de izquierda. Eso nosotros no. Por lo tanto, como no hay matices, pues al final solamente estamos en las trincheras. Es decir, ¿quién se ha empeñado en hablar que efectivamente no solamente en el discurso, sino en muchas cosas, Vox tendría que aclarar y detallar muy bien qué va a hacer? Pero tacharlo de ultraderecha, o sea, como si fuese un apestado. Para mí más apestado es Podemos. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final queremos atrincherarnos, quitar, y eso, esta etapa está en la calle y está en muchos círculos. Y por eso, difícilmente partidos liberales con una tendencia europeísta, que son dialogantes, que pueden, son difíciles. Si pactan con grupos de centro izquierda, el problema también es que el PSOE ya no es un partido de centro izquierda, o sea, el PSOE fue un partido de centro izquierda cuando en aquel congreso Felipe González dijo: el marxismo desaparece de nuestra entonces pues se convirtió efectivamente en un partido de centro izquierda, un socialdemócrata, partido socialdemócrata de talla europea. Pero si eso, lo cual con Zapatero empezó, rompió no solamente con el espíritu del 78, sino también con los antecedentes que había del Partido Socialista desde la transición, para Venga, Honorio, convertirse en el partido. deja que hable Honorio. Que Honorio también diga Para algo. convertirse en el Partido Socialista Sí, sí. de la Segunda República. Venga, Honorio, ¿qué te parece A ver, los vamos a ver. partidos de centro? ¿Qué Yo pasa creo con que ellos? a ver, los partidos de centro están condenados al fracaso porque no hay, porque la gente no es de centro. Yo creo que la gente no es, o sea, se busca el centro como una referencia de equilibrio, de moderación, pero es que en definitiva no es así. Me gustaría hacer dos llamadas. Una de ellas, Gonzalo Fernández de la Mora, allá por los años 60, escribió un ensayo que tuvo al principio, bueno, tuvo mucha repercusión, ¿no? Sobre todo en medios intelectuales más que en medios populares, que se titula El ocaso de las ideologías. De las ideologías. De las ideologías. Y defendió con varios artículos publicados en ABC en los años 60, ¿no? 63, 64, y apostó por esa opción, ¿no? Diciendo que las ideologías como tal, que estaban ya, bueno, pues que eran obsoletas, que habían llegado al ocaso, que ya no se defendía. Bien, quizá, yo no digo que no tenga razón, es verdad que la convergencia entre el socialismo tradicional y el capitalismo, de las que ya hablaba Tamames, que yo ya lo dije aquí en un programa, y por cierto, Jorge, no he podido encontrar el libro aquel de Tamames, un libro en Alianza Editorial,
de los años 70, 70 y tantos, 76 o por ahí. Esa convergencia que se ha dado en el mundo occidental, entre las dos posturas, el capitalismo y el socialismo, que es un poco lo que estamos viviendo, de ahí nacen todas estas otras, la socialdemocracia y todas estas cosas, tal vez no tienen la fuerza ideológica que tenían en los años 30 los partidos políticos y las opciones. Pero es evidente que estamos en un... Yo creo que ahora mismo el debate debería ser no la ideología en cuanto a conducta política, pero sí la toma de conciencia ante los problemas sociales que el mundo plantea permanentemente. Pero además es que lo plantea aquí, en Estados Unidos, en la antigua Unión Soviética, o sea, Rusia y los países satélites, en China y en todas partes. Es decir, por eso fracasa el centro, porque el individuo, la persona, necesita tener una norma de conducta. Esa norma de conducta, aparte de lo que significan las leyes, si tú matas, evidentemente vas a pagar, si tú robas, evidentemente te van a detener, si tú cometes una fechoría, evidentemente vas a tener que pagar por ello. Esas son las normas de conducta que imponen las leyes, que es el marco jurídico y tal. Pero me refiero a las normas de comportamiento personal. Es decir, ¿cuál es tu postura frente pues a desafíos de hoy, como pueda ser la corrupción, como pueda ser pues a lo mejor el aborto, como pueda ser, yo qué sé, no sé, pues en fin, lo que se os ocurra? ¿Cuál es? Ante una pandemia, ¿cuál es ante una situación como la que estamos viviendo, que es una situación parecida a una guerra sin bombas? La bomba es mortífera porque causa auténticos estragos, pero no explota, no explosiona, no derriba un edificio, ¿no? Bien, la toma de conciencia frente a eso. Y ahora respondo a la pregunta de Joaquín, y me diréis, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los partidos de centro? Pues los partidos de centro lo que han intentado es eliminar ese compromiso en todos los aspectos. Han ido a buscar, a mirarse en un espejo donde no hay confrontación, donde el pseudointelectualismo de entender todos los posicionamientos, Y el buenismo, de no alterarse por nada. También, ¿no? ¿Eh? Y el buenismo. Y el buenismo, claro. Y eso, lo políticamente correcto. Pero es que lo políticamente correcto es la mordaza más eficaz que se ha creado para tapar la boca a la gente que intenta abrir la boca y protestar. Porque el momento que rompes lo políticamente correcto, tú sabes que te estigmatizan. Eres un facha, eres un fascista. Se ha transgredido el lenguaje, porque en eso también son expertos. Son expertos en transgredir el lenguaje y las normas gramaticales. Estamos viendo lo de la hora. Ayer me pasaron un chiste por WhatsApp, muy, muy curioso, donde dice: Irene Montero va a proponer a los fabricantes de automóviles que a partir de ahora no midan la fuerza en caballos, sino en yeguas. O sea, bien, o sea... Estaba llegando una gilipollez. Bueno, pero gilipollez una tras otra. Pero todo esto lo estamos viendo. Lo estamos viendo y lo que es peor, lo estamos asumiendo. Yo ahora, en la etapa en la que estoy leyendo más que acostumbraba a leer por falta de tiempo, yo antes no leía, buscaba, que era otra cosa. Pero ahora disfruto con ciertos momentos con la lectura como tal. Y veo alguna que otra serie. Oye, es tremendamente eficaz el método que emplean. Cualquier serie incorpora unos arquetipos. Hace 30 años, y solo digo 30 años, no hablo del franquismo, digo hace 30 años, no hubieran sido admitidos socialmente o hubieran sido rechazados socialmente. No hay una serie donde no aparezca un homosexual, una lesbiana. No hay una serie, pero es que va más lejos, donde no se agreda a la iglesia, por ejemplo. Cuidado, bueno, hay curas que transgreden las reglas, que faltan al voto de castidad. Para mí esos están de más. Y también que son pederastas. Hay que perseguirlos y echarlos, no vale taparlo. No hay que meterlo bajo la alfombra, hay que echarlo, quitarle la sotanía y echarlo. Y si sirve para escarnio público, o sea, se le echa por esto, ahora que sea lo que quiera. Bueno, pues no hay una serie donde el cura o no le dé al opio, o no le dé a la coca, o no le dé a los niños. O sea, y todo eso en un medio de comunicación que es el cine, para consumo de las masas, y las mujeres en sus casas lo admiten como, bueno, las señoras que ven las telenovelas y todo esto, para ellas ya empieza a ser normal. Es decir, han conseguido dar normalidad a una situación que, queramos o no, a mí no me gustan y yo no lo comparto.
yo no soy el Che Guevara, que estoy diciendo que fusilen a los homosexuales. Yo no estoy llegando a ese punto. Pero sí quiero decir, esto no es lo normal, señores. ¿Qué coño estamos haciendo aquí? Pues no. Pues no, no existe. O sea, es dificilísimo ver una película o ver... Es más, subrayan. O sea, ahora la película de moda es aquella en la que una señora que era lesbiana se enfrentó al poder, tal como si fuese una heroína. ¿Pero qué se va a enfrentar al poder si cualquier dictador del 3 al 4 le pega un tiro en la nuca y la deja tan... y vamos, y se va tan fresco? ¿Pero de qué estamos hablando? Eso es lo que para mí hace fracasar esa posición de centro, que es una posición sin compromiso de ningún tipo. Y lo que es más curioso, tú ves a la derecha, sobre todo, obsesionada con tirar hacia el centro. O sea, es como si asumir su papel natural les provocara sonrojo. Y dicho sin segundas intenciones, lo del sonrojo, ¿no? Parece que está reflejando a nosotros. O sea, esa es, para mí, o sea, es un fracaso tras otro. Dices tú, Joaquín, no, fue UCD, que se descompuso como un castillo de naipes. CDS, donde el amigo Suárez, que ha sido un nefasto toda su vida, a mí me lo pueden pintar como quieran, líder de la transición, lo que quieran, un nefasto, absolutamente nefasto, incapaz, un incapaz, de los que hay ahora, vamos, o sea, se adelantó. Con el CDS no fue capaz de mantener más que su escaño y a duras penas, cuando se acabó la UCD con el CDS. Luego el partido de Rosa Díaz, luego habrá Ciudadanos, y los que vengan. Y no van a faltar, habrá opciones a ocupar ese espacio del centro. Bueno, pues el espacio del centro es muy fácil. Tú haces una política coherente, asume una responsabilidad coherente y, sobre todo, sal a pecho descubierto a decir quién eres. O sea, no, mira, sin complejos. Esta es mi política social, esta es mi política económica, es de derechas y a mí no me avergüenza porque es mejor y es más efectiva que la de los otros. ¿Sabéis una cosa? Perdonadme un paréntesis. En los años de la República, de la Segunda República, la reforma agraria de José Antonio Primo de Rivera asustó a los propios comunistas, que le dijeron, nosotros no somos capaces de llegar tan lejos. Así que imagínate. O sea, creo que está dicho todo. Oye, ya hemos hecho 30 minutos. Hacer una conclusión al tema de Madrid, que es el que nos ha llevado hoy, Ayuso, y cortamos para otro día. Venga. Venga, Jorge. Que espero que sirva para clarificar algunos aspectos del panorama político actual. Vale, a ver, Honorio, una conclusión. Yo ya me ratifico en lo que he dicho antes. Espero que esto sirva para echar de ahí a toda esta pandilla de vividores y que se quede Ayuso, mientras lo haga como lo está haciendo, que se quede. Vale, bueno, pues hasta mañana o hasta otro día. Un placer. Hasta otro día. Hasta la próxima.